Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Presenta Camposur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal. De nuestra granja a su mesa. Usted lo acaba de escuchar. 15 años cumplió Empanadas de la Ribera. El gusto sano de la empanada horneada. Y sigue tan campante. Elaboradas con ingredientes sabrosos, sanos y naturales y de primerísima calidad para compartir y disfrutar en familia o con amigos, con más de 30 gustos para elegir, 7 locales con deliveries a más de 30 barrios de Montevideo y Ciudad de la Costa. Entra en www.delaribera.com.uy y mira cuál es el local más cercano. Empanadas de la Ribera, 15 años juntos para disfrutar más la vida. Bueno, ahora sí. Buenas tardes. Buenas Primero tardes. que nada. ¿Qué tal? María, es un placer tenerte acá. No, el placer es mío y gracias por la invitación. No, por favor, yo sé que a vos te encanta hablar de esto. Sé que te encanta porque Es uno un tiene tema que me pasiones, apasiona. ¿no? Claro, Es un tema que me perfecto. apasiona. Y tenés a dos, están así prontas como para... Voy a ver si puedo coordinar esta mesa, porque ya creen que soy el dueño. Contra mía no. Pero, Contra mía no. No, Sí. ellas van acá. Ah, Sí, está. que... Perfecto. Pero eligen, Mirá que cuando apuntan, apuntan. Bueno, espero que no me apunten a mí. Espero. Bueno, como siempre tenemos en este programa, nuestras productoras preparan un tape o un elemento disparador. Eso es un poco lo que vamos a ver ahora para, con Farías y con el panel, entrar en este tema, sobre todo un poco que es para preguntarnos qué es una secta. Pero vamos a ver el tape disparador y arrancamos. La difusión de las sectas empezó a finales de los 60, pero no fue sino hasta el suicidio colectivo de 913 ciudadanos norteamericanos en Guyana en 1978 que la gente comenzó a dirigir su atención a la tremenda influencia que los líderes de estos grupos pueden tener sobre sus seguidores. A partir de entonces, infinidad de familias en todo el mundo han tenido que lidiar con el problema que se produce cuando uno de sus miembros se involucra en una secta. El creciente auge que hoy en día presentan muchos grupos religiosos y sectas, como la Iglesia de la Luz del Mundo o Nexium, por mencionar los más recientes, son el resultado de un fenómeno que se da por cuestiones históricas, en donde la religión católica ha dejado de ser un referente importante para la cultura del hombre. En Uruguay tenemos varios antecedentes. En su momento lo fue la Comunidad Jerusalén, liderada por el sacerdote Adolfo Antelo, en donde se vivía un clima de amenazas, abusos y terror. También la secta Los Guerreros de Olitao, en donde María Urruzola en su libro De la Gestalt a la secta recoge testimonios de las víctimas que sufrieron abusos sexuales, aislamiento del entorno social y familiar, anulación de la historia personal, consumo de drogas, sacrificios físicos, psicológicos y renuncia a sus bienes materiales en beneficio del grupo. ¿Cómo consiguen las sectas reclutar a gente para formar parte de su grupo y asumir sus ideologías y pensamientos? ¿Por qué una persona se introduce en una secta? Bueno, disparador y pico. A mí me dejó aterrado el tape que prepararon mis amigas. Yo quiero empezar con una pregunta. ¿Qué es lo que define una secta, Farías? Como para saber qué no entra acá y qué sí entra en la definición de secta. Bien. Si hay una definición. Sí. El tema de la definición en el fenómeno de la secta es un tema complejo. Depende de qué paradigma, de qué modelo, de qué marco de estudio se lo aborde, y vamos a encontrar una definición. Pero todas las definiciones de secta, en definitiva, van a estar de alguna manera chocando contra aquello que este tipo de grupos, organizaciones o a veces terapias, que es el rostro que más preocupa hoy en día, son las pseudoterapias o las terapias pseudocientíficas que no tienen ningún tipo de validación. Cuando esos grupos levantan la bandera de la persecución por ser grupos minoritarios, y acarrea que más de uno tenga algún conflicto legal por ello. Por eso, desde hace ya muchos años, por lo menos desde la década de los 90, y sobre todo desde que la psicología como disciplina científica entra a investigar este fenómeno, obviamente que yo tengo la camiseta puesta de la psicología y lo abordo desde allí,
Y se empiezan también a investigar desde ese punto de vista, desde el ámbito de la psicología y con la experiencia de esos adeptos, es que se deja de hablar de sectas para empezar a hablar de relaciones sectarias. Es decir, como un tipo de vínculo que se da en donde una de los integrantes de esa relación induce al otro a volverse dependiente, totalmente dependiente de él en cuanto a los aspectos más importantes de la vida. Y esa dependencia inducida se produce a consecuencia de lo que se conoce un programa de manipulación psicológico, de influencia coercitiva, o lo que comúnmente todos los que nos están viendo habrán escuchado hablar alguna vez, el lavado de cerebro. Con lo cual allí corremos la mirada desde lo que tradicionalmente hemos tenido puesto como aquellos grupos de orden espiritual o religioso que de alguna manera se desvirtúan su contenido, sus finalidades o pervierten en cuanto a las búsquedas de lo que puede ser un camino de espiritualidad sano, para hablar de un tipo de relación. Que ese tipo de relación, ese tipo de vínculo, esa relación sectaria, se puede presentar en ámbitos como pueden ser movimientos espirituales, religiones históricas, como recién el disparador hablaba del caso connotado de la Comunidad de Jerusalén a fines de la década de los 90, o también en empresas, pueden ser agrupaciones políticas, y fundamentalmente hoy en día el rostro que el fenómeno sectario adquiere, y siempre decimos que secta está caracterizada por aquello que utiliza mimetismo y señuelo. Mimetismo porque se mimetiza en nuestra sociedad, y el señuelo porque es con lo que trata de captar a las víctimas. Hoy el rostro más importante, más preocupante, es el rostro de las terapias alternativas, pseudoterapias o pseudociencias, que sin validación científica alguna son las que hoy captan a más personas, y que además tenemos estudios que indican de que en un porcentaje altísimo de esas pseudoterapias que no están llevadas adelante por profesionales idóneos, se dan fenómenos abusivos de abuso psicológico, de violencia psicológica y de manipulación psicológica. Clarísimo, ¿no? De bien, o sea, académico usted. Arrancó y terminó como un cuento, terminó así. Son años. Sí, Son años de venir a programas, y también sé que el tiempo es tirano. Sí. Y bueno, y también porque es un tema que te apasiona. Que me apasiona. O sea que en definitiva la definición psicológica lo que hace es definir la relación. La relación, el vínculo. Entonces, eso es lo que hace secta. Entonces, allí donde se da ese tipo de vínculo, allí donde se despliega ese tipo de vínculo, que es una dinámica, que luego de dos puede pasar a más, entonces allí estamos frente al fenómeno sectario. Porque el riesgo, si nos quedamos mirando en la visión que puede predominar de lo que fue fines de la década del 60, década del 70, o bueno, finales del siglo XX en definitiva, en cuanto a que esto se da exclusivamente en el ámbito de lo religioso, se nos pasa por el costado. Por ejemplo, empresas multinacionales que están señaladas por tener una dinámica de persuasión coercitiva para sus integrantes, con esquemas piramidales que terminan siendo estafa, y que tienen claramente dinámicas sectarias dentro de sí. Entonces, si nos quedamos en solamente una parte del fenómeno, que es el que tiene que ver con lo que la manifestación tradicionalmente espiritual o religiosa, se nos va a pasar por el costado un montón o la parte más importante del fenómeno, que además es la que hoy vemos que más afecta a la población. Ustedes dos sé que quieren preguntar, así que les voy a ceder el espacio. Manéjense ustedes quién pregunta primero. No, Adriana las veía así como... Estaba tensa, sí. Muy atenta. Bueno, antes que nada, un placer tener al colega acá en la mesa. Yo tuve la oportunidad de leer su trabajo, muy interesante, ya se lo estuve comentando. A ver, el tema sectas, yo lo estoy observando desde la parte clínica, ¿no? ¿Verdad? Es un fenómeno muy fuerte, y ahora justamente esto que comentabas, a razón de la salida de esta película justo de Charles Manson, que es un caso paradigmático a nivel internacional de una secta justamente armada por excelencia, para llamarlo de alguna manera. La familia. La familia, nada más y nada menos tenía ese nombre.
y cómo en realidad tenemos que pensar en esto de la caída, de alguna manera, de las instituciones, en esta edad posmoderna que estamos viviendo, o como diría Zimmerman, de ceguera moral, donde en realidad socioculturalmente se da mucho más que la gente tenga, diríamos, esta predisposición a quedar como más expuesta a poder acceder o a tratar de integrar este tipo de estructuras que tratan de alguna manera de devolver lo que muchas veces capaz que la familia no les puede dar. La necesidad de creer. La necesidad de creer, la necesidad de estar acompañados, el tema de la soledad. En nuestro país esos, diríamos, parámetros no son menores. Me parece que es clave poder analizarlos para poder también, a la luz de justamente el trabajo que hace el colega, poder ver cómo encastran estos parámetros y ayudan de alguna forma a que este tipo de movimientos, o en este caso terapias alternativas, participen. Por otra parte, a mí hay algo que siempre me interesó muchísimo. De hecho, yo estuve trabajando en el caso de Leda Raimundi del 2013, en abril del 2013, que fue un caso muy sonado acá en nuestro país, donde en realidad había una secta que perpetuaba madres e hijas mujeres y las tenía secuestradas, donde hubieron exposiciones de abuso sexual infantil y demás. Donde en realidad es muy importante poder que la población tenga conocimiento del perfil psicológico del líder de las sectas, ¿no? Que es todo otro parámetro, todo otro ámbito, donde nos encontramos con una personalidad por lo general paranoide, muy manipuladora, donde en realidad yo creo que acá está la clave de este tema. ¿Por qué? Porque la diferencia quizás, y ahora por supuesto el colega nos va a dar mucha más luz, ¿no, verdad?, entre secta y religión, tiene que ver justamente con esto, tiene que ver con que en la secta se agregan a los elementos religiosos de base determinados principios totalmente subjetivos que salen de la mente del líder la mayoría de las veces, ¿no?, que son los que terminan haciendo que esta gente que acompaña a este líder diríamos, acceda a determinados actos como, por ejemplo, violaciones sistemáticas, abusos sistemáticos, denigración de dignidad y demás, ¿no, verdad?, de una manera abierta. O sea, ese líder llega a la cabeza de estas personas de una forma donde los mecanismos de defensa de todos sus seguidores bajan al punto de ni siquiera cuestionar estas palabras. Entonces yo creo que este elemento que tiene que ver con el perfil del líder es bastante clave como para poder trabajar en un franco frontal, diríamos, en contra de este tipo de movimientos que claramente pueden llevar a desastres, ¿no? Yo también recordaba con el colega un material que es muy interesante para la gente que está interesada en la temática de Zimmerman, el efecto Lucifer, que tiene que ver justamente con el análisis de estos perfiles, de estas cabezas, como la de, por ejemplo, fue Charles Manson, un hombre que no tenía una familia, no tenía una constitución de núcleo familiar, crea una familia con el entorno que lo rodea hasta llegar a perpetuar un homicidio masivo de personas, de terceros, ¿no? El caso de Sharon Tate. Sí, él pensaba iniciar, ¿no?, una revolución. Exacto, exacto. En su mente tenía iniciar una revolución. Y la interpretación de una canción, aparentemente de los Beatles, que es una canción que para ellos fue como enigmática, o sea, paradigmática, como para disparar esta revolución que tú nombras, ¿no? Sí. Y a los puntos donde se puede llegar a este grupo de personas adeptas. A mí me parece que eso es bastante preocupante y me preocupa también cómo estamos nosotros en fenómeno depresión, aspectos depresivos de nuestra población, fenómeno soledad de nuestra población, fenómeno familias disfuncionales de nuestra población, porque esos indicadores claramente, predisponen. Seguramente mi colega va a coincidir, predisponen o ayudan a que, bueno, estos adeptos estén, diríamos, como mucho más propensos, ¿no, verdad? Denise, ¿quieres decir? Voy a agregar más cositas a Álvaro. No, yo pensaba desde el punto de vista más periodístico, ¿no?, que es mi profesión, los malestares contemporáneos, por ejemplo, ¿no? Que esas sectas responden también a una necesidad de pertenecer, en primer lugar, me parece, ¿no? Todos quieren pertenecer a algo novedoso, a algo que abra un camino, a algo que sea siempre es una cosa de iluminados o revolucionarios o iniciadores de un nuevo orden, ¿no? Tiene esa búsqueda de empezar algo nuevo y diferente. Y el papel, el rol de los medios digitales, ya estuvimos hablando antes, ¿no?, con Álvaro, que él ahora va a comentar, que me pareció muy interesante de traer, que cada vez más o menos masivos los fenómenos, que también tenemos que tomar un poco de cuidado con eso, de que ya no todas las sectas son como... Claro, que puede ser más subliminal todo, ¿no? Porque el contacto con WhatsApp, y nos ha pasado el fenómeno de la muñeca, de la ballena azul, o sea, cada vez más ese pensamiento también hay... Me parece que hay, yo no soy psicóloga ni nada, así que me permito la suposición nada más.
la búsqueda de respuestas rápidas a inquietudes contemporáneas es un fenómeno de nuestra era, ¿no? Y creo que en eso tiene mucho las terapias holísticas. A mí me ha llegado mucho cosas tipo El Secreto, ¿no? Hay mucho coaching. ¿Qué es el coaching? ¿Tá? Acá estamos saliendo de secta. Coaching no es secta, pero de una cierta forma es tipo, vos podés solucionar tus problemas rápidamente por un pensamiento casi mágico o prácticamente mágico y pertenecer a un nuevo orden, ¿no? Reprograme tu cerebro y sea millonario. ¿Qué es eso? Sí, consigue una herramienta nueva para... Como respuestas rápidas y el sentido de pertenencia y de qué forma las informaciones corren tan rápido que rápidamente, si vos bajás un poco la guardia, eso capaz que te captura también, ¿no? O sea, mi pregunta más que nada a Álvaro sería, ¿cómo estar atentos a eso? ¿Es posible blindarnos o tener siempre un pensamiento crítico en relación a lo que nos llega, que llega de muchas formas, ¿no? Y yo te agrego una, que quizás sea la del abogado del diablo. La pregunta es, ¿no tiene determinada licitud el hecho de generar un grupo con propósitos loables y favorables de ordenamiento de algunas cosas que en nuestra vida quizá, como decían ellos, no andan bien y alguien no encuentra los elementos? ¿No sería lícito también tener un grupo donde el líder, quizá o no haya líder, pero se maneje de otra manera? ¿Toda secta es ilícita? Esa es la pregunta. Bueno, ¿por dónde empiezo? Donde quieras tú. Primero, muchas de las cosas que dice acá mi colega las suscribo completamente. No hay mucho para agregar en cuanto al tema de los perfiles psicopatológicos. Los líderes siempre nos manejamos básicamente con dos, pero no necesariamente digamos, el megalomaníaco psicótico que se cree iluminado o el psicópata que realmente sabe que no es ningún iluminado, pero igual explota a sus víctimas. Yo creo que la caída de los metarrelatos, hacía referencia, creo que a Lyotard por allí, no solamente abarcan a las instituciones religiosas históricas, sino que también nos abarca a nosotros, profesionales de la psicología, porque voy a poner un ejemplo y yo quizás pueda ser muy insistente con el tema de las terapias, pero es porque hoy en día lo que estamos trabajando en el tema sectas, hablamos ya no de sectas, sino de sectas 2.0, para referirnos al rostro del fenómeno hoy en día, pleno siglo XXI. Yo creo que si cualquiera de nuestra teleaudiencia tiene un teléfono celular como los nuestros y se le rompe la pantalla, lo que va a hacer es ir a llevarlo a un técnico para que repare su pantalla, para que haga algún tipo de trabajo técnico que le cambie la pantalla y pueda volver a tener su teléfono móvil en uso. Pero si va a este lugar, a este comercio para que le reparen el celular y la persona en vez de cambiar la pantalla le dice, no, yo voy a hacer unos pases mágicos, voy a canalizar una energía cósmica que va a hacer que tu pantalla se repare, seguramente las personas que nos están viendo dirían, no, me voy y lo llevo a otro lugar, un lugar serio. Entonces, cuando depositamos la confianza para que nos reparen nuestro móvil, somos mucho más precavidos que cuando depositamos la confianza para iniciar algún tipo de camino espiritual, como decís tú, o de camino terapéutico, ¿no? Es interesante, por ejemplo, algo que es muy reciente de una campaña que lanzó el gobierno español, ¿no? Que es un hashtag comprueba, ¿no? Y de lo que trata el gobierno español es de hacer un fuerte énfasis en la información para que las personas que acceden a algún tipo de tratamiento, de terapia, porque hoy en día, y contestándote a ti con respecto al malestar, yo creo que el malestar tiene que ver con lo depresivo, tiene que ver con cuestiones depresivas. Claro que sí. Las personas buscan estar bien, las personas buscan sentirse bien. Y no sé si el fenómeno comunitario hoy en día es tan fuerte, porque también, un poco y a consecuencia de la ya vieja posmodernidad, el tema de la comunidad no es una cuestión que esté en los intereses de las personas. Y más cuando la comunidad se puede resumir a un grupo de WhatsApp, como hablábamos recién, y ahí tenemos la comunidad digitalizada. Pero sí buscar el bienestar, buscar la salud, buscar el equilibrio, buscar consuelo para las dolencias. Y entonces, de repente, en esa búsqueda las personas pueden caer. El gobierno español hace un listado de 73 pseudoterapias, pseudociencias sin validación científica,
pero que las podemos ver acá, que pasan desde el Reiki hasta la curación con cristales, hasta la regresión a vidas pasadas, viajes a lugares sagrados, como caminos de sanación o de búsqueda de un equilibrio. Hay otras que el gobierno español, este artículo lo tengo, después si quieren se los paso, que habla de pseudociencias que están en camino de validación científica. Entonces, a la hora de buscar el bienestar, lo importante sin duda que es la información. Instancias como estas sirven porque quizás muchas personas que nos están escuchando, viendo, puedan estar buscando algún tipo de tratamiento, pero desde la descodificación biológica que impone cuarentenas familiares y rompen el vínculo con la familia, hasta aquellos que proponen el dejar los tratamientos convencionales en búsqueda de tratamientos alternativos y terminan en la muerte. Ese es el rostro más grave. ¿Qué tendrá que ver esto con el abuso y con la manipulación? Me podrían preguntar. Hay un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid, lo hizo la doctora Carmen Almendros, con quien tengo cierta comunicación, y como mi memoria ya a esta altura falla, lo trajo acá anotado. Es ¿no? parte del proceso. Pero, por ejemplo... Debería ir a terapias alternativas para sí, claro. capaz que sí. se le soluciona. Este estudio que citan de la Universidad Autónoma de Madrid dice de que aquellas personas que accedieron a pseudoterapias, el 97% sufrieron abusos verbales en sesiones terapéuticas o en grupo, el 86% se vieron dañados por la experiencia, el 70% recibieron malos tratos. Creo que, acá está, sí, el 25%, por ejemplo, dijeron haber mantenido relaciones sexuales con el terapeuta. Esto es el abuso psicológico hoy. Esta es la cara del fenómeno sectario hoy. Si nos preocupamos por hechos como lo de Guyana, sin duda que está más extendido. Y además basta con entrar a las redes sociales donde hierve de pseudoterapias y de pseudociencias para que nos demos cuenta hasta qué punto están. Ya nos tenemos que ir, pero te dejo una pregunta. Si la podés contestar corta, mejor. ¿Despacito o rápido? ¿Qué busca el orientador de estas cosas? El orientador va a buscar... Megalómano, pero hay algo más. El líder, el guía, va a buscar, según su perfil, buscará simplemente explotar y obtener el beneficio económico de esa explotación y someter, o quizás en su locura, en su psicosis, se sentirá un iluminado que puede llegar a cambiar el mundo o que descubrió la nueva cura para todas las enfermedades. Un ladrón de libertad, como el nombre del libro que trae el colega. Ladrones de libertad. Ladrones de pedazos del alma. De la libertad de las personas. Tienen unos minutitos cada una para en alguna medida dejar caer algo. Obviamente los televidentes... comentar la serie que también estuvimos hablando con Álvaro, que creo que acá en Uruguay se vio mucho, Wild Wild Country, que es esa historia de Osho, ¿no? El gran líder Bhagwan, que llega a construir una ciudad en el interior de Estados Unidos. También, ¿de qué forma todo eso? El primer atentado bioterrorista de la historia lo tiene el maestro Osho, del cual sus libros y agendas pululan en todas las librerías de Montevideo. Exactamente, sigue siendo, me sorprende un poco eso, porque sigue siendo seguido con todas las libertades. Todos tenemos libertad de hacer todo lo que queramos. Yo soy perteneciente a una religión, que es el candomblé, pero yo entiendo como un guía espiritual y filosófico y ético, pero no te va a solucionar la vida. Yo creo que ahí el gran riesgo es sustituir toda la realidad objetiva por una creencia, ¿no?, en algo mágico y un líder, una persona, de nuevo, ¿no?, que existe en varios otros fenómenos de la psicología, pero delegar a otra persona la solución de tus problemas. Es una naturaleza bien humana. Sí, exacto. Quizás tú sepas, tanto como yo, cuando una persona se sienta delante nuestro en el consultorio y nos dice, ¿qué hago? Exacto, bueno, Y no, justamente sé eso. tú quien tiene el timón de tu vida, porque cuando se lo pasas a tu terapeuta pasa a ser un manipulador. Aparece A ver, ¿qué hago? segundos. ¿Voy a la tanda o Lo que usted diga. Usted es el conductor. ¿Eh? Usted es el Lo que usted conductor. diga, ¿no? Mirá que son hábiles declarantes. Son hábiles declarantes. Aprendemos. Qué maravilla. Te están analizando. Se habrán dado cuenta porque tienen a las panelistas y tienen a este que dicen que es el conductor, que la ropa evolucionó. Está a la vista en las panelistas. Skip también evolucionó.
El nuevo Skip Evolution te brinda la limpieza del polvo con el cuidado del líquido, porque su fórmula posee partículas finas que no dejan residuos en la ropa, logrando una máxima disolución y cuidado superior para tus prendas. Y como es una fórmula concentrada, ahora con solo 60 gramos tenés un lavado perfecto. Por ejemplo, antes, para 30 lavados, comprabas 3 kilos, ahora 1,8 kg. Ahora, usando menos, cuidás más. Nuevo Skip Evolution, probalo. Bueno, simplemente para una omisión, omití algo, me pusieron nervioso seguramente, yo los tengo que despedir porque se nos terminó el tiempo. Tú sabías muy bien que el tiempo es tirano acá. Sí. ¿Puedo decir una cosa chiquitita? Sí, mi lado femenino. Me lo recordó recién el colega. En este tipo de escenario de terapias abusivas, pseudocientíficas, ojo con lo que yo creo que es el peor de los monstruitos o el peor de los engendros, que es el psicólogo gurú. Claro. Cuidado con eso. Bueno, no en El vano sujeto estuvo, supuesto de saber, no en vano estuvo en el humor, ¿no? porque de ahí a creerse un dios, esa función Sí. es un solo paso. También lo último, ¿qué pasa en nuestro país con la falta de amor y el no saber qué misión uno tiene frente a la vida? Porque eso hace que nos podamos tornar vulnerables frente a este tipo de circunstancias. Usted se queda siempre con la última palabra. No vamos a la tanda. Gracias.